Semánticamente, los sustantivos son la categoría gramatical mediante la cual nombramos diversas entidades. Se dividen tradicionalmente en sustantivos comunes y sustantivos propios. Morfológicamente, los sustantivos admiten género y número y participan en procesos de derivación y composición. Sintácticamente forman grupos nominales, a los que les corresponden diversas funciones sintácticas, como la de sujeto, objeto directo, objeto indirecto, entre otras. Respecto al género, los sustantivos se dividen en dos grupos. Están los sustantivos sin variación de género y los sustantivos con variación de género. En los sustantivos sin variación de género, el género, ya sea masculino o femenino, no se asocia a ningún morfema. Por ejemplo, tenemos el sustantivo casa. Casa tiene un género que es femenino y no puede cambiarlo. Eso se llama que tiene un género inherente. Bien. Estos sustantivos pueden designar seres inanimados o animados, como son los nombres epicenos. Los nombres epicenos son sustantivos de un solo género, que designan seres animados sin especificar su sexo. Estos nombres, por lo tanto, no poseen ninguna marca formal que especifique el sexo del referente. Algunos ejemplos de sustantivos epicenos son liebre, hormiga, tiburón, víctima y gorila. Si queremos especificar el sexo de los que estamos hablando, tenemos que agregar, por ejemplo, liebre macho o liebre hembra. Y en víctima también, víctima mujer o víctima hombre. Después están los sustantivos que sí tienen variación de género. Estos generalmente suelen designar seres vivos, como por ejemplo león, leona y maestro o maestra. En estos sustantivos, las diferencias que hay entre masculino y femenino se asocian a diferencias de sexo, es decir, masculino es hombre, macho y femenino, mujer, hembra. Estas variaciones de género suelen ser morfológicas, es decir, con los afijos flexivos de género. Además de estas variaciones, el género también se puede expresar léxicamente. Por ejemplo, tenemos hombre, mujer, yegua, caballo. Esto es lo que se llama heteronimia. Es la palabra que se opone en género a otra distinta raíz. Generalmente solemos asociar el afijo O para masculino y el afijo A para femenino, pero hay otros. Por ejemplo, nulo en masculino, como el sustantivo doctor, y la terminación A en femenino, doctora. También está el E para el masculino, como por ejemplo monje, el A para femenino, monja, y el sufijo tónica esa, alcalde, alcaldesa. También el sufijo isa, sacerdote, sacerdotisa. Y el sufijo ina, zar y zarina. También hay sustantivos que presentan la misma forma para los dos géneros. Por ejemplo, tenemos acá el sustantivo estudiante. El género en estos sustantivos solo se puede observar a través de la concordancia con determinantes y adjetivos. Por ejemplo, si queremos decir un estudiante hombre, tenemos que decir el estudiante aplicado. Si queremos decir un estudiante mujer, tenemos que decir la estudiante aplicada. El número se presenta en dos formas. Por un lado, el singular, que designa una única entidad, y por el otro, el plural, que designa más de una. El número en el sustantivo y además en los pronombres es informativo, ya que es el que permite expresar si se designan uno o más seres. Respecto al singular, no presenta ninguna marca específica. El plural aparece generalmente marcado por los morfemas s o es, y hay algunas pautas para determinar cuál de estos dos hay que usar. Por ejemplo, los nombres terminados en vocal átona y en a, e, o tónicas hacen el plural en s, por ejemplo, casas y calles. Las terminadas en i, u, tónicas admiten a las dos variantes del plural. Se puede decir bisturíes como bisturís. Bueno, después los nombres acabados en consonantes L, N, R, D, Z, J hacen el plural en es. Por ejemplo, cónsules y mieles. Después están los nombres terminados en S y en X, que son agudos o monosílabos, que también hacen el plural en es. Por ejemplo, autobuses. No obstante, permanecen invariables los restantes, las dosis, los síntesis. Por último, los sustantivos acabados en otras consonantes añaden S para formar el plural. Por ejemplo, cenit, cenits.
Después están los singularia tantum, que son los nombres que se usan en singular, por ejemplo, a oeste y salud. Sin embargo, no existen razones morfológicas que les impidan aparecer en plural, ¿bien? También están los pluralia tantum, que se usan únicamente en plural. Como ejemplo, comestibles, fauces, gárgaras. Estos alternan en singular y en plural en ciertas situaciones y fórmulas de cortesía, por ejemplo, buen día y buenos días. Los sustantivos se dividen tradicionalmente en comunes y propios. ¿Bien? Los sustantivos comunes indican la pertenencia de las entidades a alguna clase, ya que se aplica a todos los individuos que la conforman. ¿Bien? Por clase se entiende al conjunto de entidades que comparten las mismas características, los mismos rasgos que los diferencian de los demás, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el sustantivo perro. El sustantivo perro presenta características iguales. Por ejemplo, que es un animal domesticable perteneciente a la familia de cánidos, etc. ¿Bien? Dadas las propiedades semánticas que tienen los sustantivos comunes, carecen de la capacidad de referir. Es por esto que requieren la presencia de un determinante, de estar en un sintagma nominal. Si decimos perro, no estamos haciendo referencia a nada. Ahora, si agregamos el determinante el perro, ahí sí estamos haciendo referencia. Estos sustantivos participan en relaciones léxicas de hiperonimia, hiponimia, sinonimia y antonimia. Además, son traducibles a otros idiomas. Por ejemplo, gata, casa, mesa, lápiz, belleza, arena, etc. De acuerdo a sus propiedades semánticas y combinatorias, se incluyen una serie de clases léxicas: contables, no contables, individuales, colectivos y abstractos y concretos. Después están los sustantivos propios, los cuales indican una entidad particular entre todas las demás. Estos por sí mismos sí tienen la capacidad de referir, no participan en relaciones léxicas y no tienen propiamente un significado. Tampoco estos nombres se pueden traducir a otros idiomas. Estos sustantivos propios designan personas, antropónimos, pueden ser nombres de pila, apellidos, sobrenombres, etc. También figuras religiosas o mitológicas, como por ejemplo Zeus o Budas. También lugares, que se llaman topónimos, países, ciudades, pueblos, ríos, montañas, barrios, calles, etc. Títulos de obra, instituciones, asociaciones, clubes deportivos, festividades, periodos históricos, etc. Los sustantivos propios se construyen sin determinantes, aunque hay casos donde pueden aparecer con los mismos. Por ejemplo, en el uso coloquial o vulgar con nombres de pila apreciativos o despectivos, por ejemplo, el Luis, la Ana. También hay veces que el artículo forma parte del nombre propio. Por ejemplo, El Salvador, no podemos quitar el artículo el. También en algunos topónimos el artículo es opcional, podemos decir Uruguay como el Uruguay, Argentina, la Argentina. Además, en algunos casos los nombres propios se utilizan como comunes. Por ejemplo, tu hermano es un Quijote. Dentro de las clases léxicas de los sustantivos comunes tenemos a los sustantivos contables y no contables. Los sustantivos contables denotan entidades concebidas como separables, aislables y discretas. Es posible enumerarlas o contarlas. Podemos decir un lápice, 3 lápices, varios lápices, etc. Se utilizan tanto en singular como en plural y pueden combinarse con cuantificadores cardinales, definidos e indefinidos. Después están los sustantivos no contables, los cuales denotan entidades concebidas como materia, masa o sustancia. Lo no contable no es el nombre, sino las entidades que este sustantivo denota. Estos designan magnitudes que se interpretan como sustancias. Se pueden cuantificar la extensión de la materia, pero no se puede numerar. Por ejemplo, el agua, la arena, el aceite, la harina. Además, estos sustantivos rechazan los numerales, dos sumos y también ciertos indefinidos como varios, diversos o determinados. También las nociones que son abstractas como propiedades, sentimientos, cualidades se comportan de manera semejante a los que denotan materias, que poseen realidad física o integran también la clase de sustantivos no contables, como por ejemplo la dignidad. Estos sustantivos además poseen algún rasgo léxico de pluralidad y algunos se pueden interpretar como plurales léxicos en la medida en que denotan conglomerados de elementos o partículas, como el agua, arena, harina, etc. Bien, además pueden aparecer sin determinante y como sujetos pospuestos, como por ejemplo falta azúcar.
también como objetos directos, vende harina. Después tenemos a los sustantivos individuales y colectivos. Los sustantivos individuales designan entidades concebidas como únicas y se usan tanto en singular como en plural. Por ejemplo, tenemos acá una oveja, un alumno y una abeja. Después están los sustantivos colectivos, los cuales designan en singular conjuntos de entidades. Si antes teníamos el alumno, ahora vamos a tener el alumnado. Si teníamos una abeja, vamos a tener a un enjambre. Bien, estos son un subgrupo de los sustantivos contables, ya que los conjuntos que designan son concebidos como unidades discretas que pueden ser enumeradas, ya que aceptan los cuantificadores. Podemos decir, por ejemplo, dos familias, y se pueden emplear tanto en singular como en plural. Otra característica es que los sustantivos colectivos suelen expresar la pluralidad morfológicamente mediante un sufijo flexivo, por ejemplo, familia y familias, pero también la expresan léxicamente, a diferencia de la mayoría de los sustantivos contables, que designan una sola entidad y expresan la pluralidad morfológicamente. Después tenemos a los sustantivos abstractos y concretos. Los sustantivos abstractos designan generalmente acciones, procesos y cualidades que se atribuyen a las personas, los animales o las cosas. Por ejemplo, amor, belleza, reproducción, etc. Normalmente no podemos captarlo por los sentidos, es decir, no podemos verlo, tocarlo ni olerlo. Bien. Después están los sustantivos concretos, los cuales hacen referencia a seres reales o imaginarios, que percibimos por los sentidos o podemos representarlos mentalmente, por ejemplo, árbol, aroma, centauro, tierra, etc.